Hola, ¿qué tal, Cabolovers? Hoy vamos a ver cómo cambiar los soportes de un Cavalier 2019. En este caso van a ser los tres: el soporte del motor, el de la transmisión y el que se encuentra por debajo, que le dicen el hueso. Para hacer este servicio vamos a ocupar matraca, torquímetro, dado de 10 milímetros, otro de 18 milímetros, una punta de cruz o desarmador, una punta plana o algo para hacer palanca, una llave de 10 milímetros y otra de 18 milímetros, un gato y un pedazo grueso de madera y torres de seguridad. Y unas cuantas extensiones para la matraca y el torquímetro. Y antes de empezar, les quiero hacer saber que yo no soy mecánico, solo me gusta hacer los servicios a mi coche sin que se descomponga en el intento. Para que los ubiquen, el de la transmisión se encuentra justo debajo de la batería, el del motor se encuentra debajo del filtro de aire y por último el hueso se encuentra debajo del carro. Vamos a comenzar con el soporte de la transmisión porque la neta es el más complicado, ya que tenemos que quitar la batería, tenemos que mover el depósito del anticongelante y los fusibles. Y además del piso donde se encuentra la batería. Vamos a comenzar desconectando la batería, primero el negativo, después vamos a desconectar el positivo, posteriormente vamos a quitar los seguros de la batería y la computadora. Vamos a ocupar la matraca con dado 10 y vamos a comenzar a aflojar la tuerca para desconectar las terminales. Una vez desconectadas las terminales, con una llave 10 vamos a aflojar las tuercas que están en los seguros de la batería. Y estas tuercas no es necesario que las saquen todas, simplemente déjenlas ahí en la punta. También aflojaremos la tuerca que está conectada al chasis. Y ahora, para poder remover esta estructura, tenemos que sacar estos palos que están dentro de unos huecos que están en la estructura del piso de la batería, que es donde topa al momento de apretarlos para que la batería no se mueva. Pero aquí están muy atrapados y es difícil levantarlos, por lo que para que sea más cómodo, yo lo que hago es remover la computadora con esas 4 tuercas que tiene, que están conectadas a la estructura de la batería. Las aflojamos con la matraca y el dado 10. La ponemos a un lado y aquí ya podemos sacar este brazo. Así de sencillo. Y ahora vamos para el otro lado y tratamos de levantarlo también para que salga de ese hueco y ahora sí poder remover este seguro. Y va por fuera. Y ya por último, para poder remover la batería, vamos a aflojar esa tuerca que está ahí, que es el tope. Igual, con el dado 10 lo aflojamos. Y también va para afuera. Ahora nos encontraremos con esto, que es el piso que soporta la batería. Para poder desmontarla tenemos que aflojar esas 3 tuercas que están aquí primero, igual con dado 10. Si bien ya quitamos esas 3 tuercas, aún sigue muy rígido, ya que hay otra tuerca que está oculta debajo de los fusibles. Para esto hay una parte un poco complicada, que es quitar los fusibles. Para quitar la caja, la tapa, primero apretamos estos clips, que son 3 seguritos de la tapa plástica y nos va a dar acceso a los fusibles. En este punto tenemos que desapretar estas 3 tuercas, pero lo tenemos que hacer con cuidado,
Estos son unos tornillos que no deben salir, simplemente se deben desaflojar ya que están haciendo contacto con los arneses de los fusibles. Entonces los aflojamos hasta que ya nos sintamos que están muy tensos. Y de igual manera removemos esta tuerca que está conectada a esta placa de metal. Aquí ya estamos aflojando las tuercas. Lo que está pasando es que al irse aflojando está soltando poco a poco los arneses de los fusibles, lo cual nos va a permitir levantar la tapa de los arneses y después poder acceder a otras tuercas. Ahora ocupamos meter una punta plana, ya sea de metal o de plástico, en estas pestañas que están aquí para poder hacer palanca y poder remover los fusibles. Una vez que zafen las pestañas van a poder levantar los fusibles y van a ver que hay en total 3 arneses. Esos 3 arneses son los que aflojamos al aflojar las tuercas y deben de poder salir de esta forma, como este azul que está aquí. Vamos a hacer lo mismo con los otros 3 y aquí vamos a poder ver cómo se ve más o menos. Puede que ustedes ocupen jalarlos un poco para que se zafen, pero en mi caso los 3 ya estaban muy flojos y simplemente tuve que levantar la tapa de los fusibles. Pero tampoco lo vayan a forzar, realmente no necesitan tanta fuerza. Si ese es el caso, intenten aflojar un poco más las tuercas. Entonces, una vez hecho esto, ya pueden remover los fusibles y van a tener acceso a los arneses. Y como les decía, son un total de 3 arneses que tenemos que sacar de su carcasa para poder acceder a una tuerca y otra que está por ahí. Simplemente los levantamos de esta forma y los sacamos. En mi caso este negro estaba un poco atorado, bueno, más bien estaba como situado en su lugar y tuve que usar esta palanca para poder sacarlo. Así, sin mucha fuerza, salió fácilmente. Ya sacándolo de sus clips, lo levanto y ya vamos a tener acceso a esa segunda tuerca. Ahora, para desaflojar esta tuerca pueden utilizar unas pinzas o en mi caso simplemente la mano, ya que no estaba muy apretada. Y ahora va esta tuerca que sale con el dado 10. Y después de hacer todo esto ya vamos a tener el acceso al soporte, pero nos va a quedar todo este desastre de cables colgando, los arneses, estos plásticos, el soporte de la batería, el anticongelante, los conectores de las baterías. Entonces es por eso que este soporte es el más complicado y el más tedioso, porque aparte de tener que desconectar todo esto, vamos a tener que lidiar con todo este montón de cosas. Así que si pueden, intenten ingeniarse una forma de colgar al menos el soporte de la batería en algún lado, porque si no lo van a tener que estar agarrando, o si pueden pedir la ayuda a algún amigo. Aquí ya habían llegado unos amigos, por lo que aproveché para pedirles que me ayudaran a grabar, y esto es lo que les mencionaba. Este piso de la batería queda colgando ya que está agarrado con varios hinchos, pero pues ya tenemos acceso al soporte. Ahora sí, vamos a comenzar con el cambio de soporte. Para eso tenemos que levantar la transmisión con un gato y de preferencia una tabla de madera un poco gruesa para que al momento de aflojar los tornillos del soporte no se nos caiga la transmisión. Que la neta no sé si eso sea verdad, si de plano la transmisión sí se cae al piso. Si a alguien le ha pasado, déjenlo en los comentarios. Yo solo sigo los consejos de otros tutoriales, ya que no soy mecánico. Y de una vez aprovechemos a desmontar el depósito del anticongelante, ya que al hacer esto nos va a facilitar mucho el acceso a un tornillo del soporte que se encuentra casi debajo del depósito. Aflojamos estas 2 tuercas igual con el dado 10 y esto nos va a permitir desmontar el depósito y colocarlo en otro lugar. No es necesario desconectar ninguna manguera. Y bueno, como pueden ver, todavía más desmadre con lo que tenemos que lidiar. Tengan mucho cuidado ya que a mí en varias ocasiones se me cayó el piso de la batería y como 2 veces el depósito de anticongelante. Aquí tenemos una. Entonces por eso les decía que si pueden conseguir ayuda o si pueden amarrar de alguna forma con un cincho o algo así para que no se les esté cayendo cada cosa y no tengan que lidiar con eso. Como les mencionaba, ahora vamos a levantar la transmisión, pero tengan cuidado
que al principio a mí se me estaba levantando como para un lado, entonces tuve que reacomodarlo unas 2 veces hasta que viera que ya estaba bien centrado la madera y que se estaba levantando correctamente la transmisión. No estoy seguro cuánto se tiene que levantar la transmisión, no sé, unos cuantos centímetros, me imagino, pero sí lo suficiente para que el peso de la transmisión caiga encima del gato y no lo esté sosteniendo los tornillos por sí solos. Y ahora sí a lo que venimos. Con un manual de preferencia, yo tuve que usar un torquímetro y un dado de 18, vamos a aflojar cada una de las tuercas. Y ya pues aquí cuando estén aflojando va a ser cuestión de tener mucha paciencia, porque a menos que tengan una pistola de impacto van a tener que aflojar uno por uno manualmente y pues sí tardan bastante. Y aquí ya salió el primero. Se ven así. Ahora sepárenlos porque no son iguales, tienen diferentes longitudes dependiendo de la zona de donde los sacaron. Vienen en grupos 2 de 3, 1 de 2 y otro de 1 para que los agrupen de esa forma y no se confundan después cuando los estén poniendo. Aquí pueden regresar el depósito a su lugar sin las tuercas una vez que hayan removido el tornillo que está debajo del depósito. Y aquí ya pueden ver que sin todos los tornillos ya quedan flojos. Está el soporte, pero aparte de ese es otro componente que se conecta al soporte, ese déjenlo ahí. Removemos el último tornillo y ya podemos sacar el soporte viejo. Y miren, tenía bastante juego, esto no es normal, esto ya es que este soporte está muy gastado, entonces esto provocaba las vibraciones dentro de la cabina. Y aquí comparamos el soporte viejo, que es genérico por cierto, y ahora sí decidí comprar los originales porque llevaba 2 sets de soportes genéricos que no me duraban ni 3 meses. Y miren, estos son los soportes originales, así se ven, y pues como ven no tiene casi nada de juego en las gomas. Ahora sí, va para adentro esta cosa y aquí es cuestión de alinear los hoyos del soporte junto con los hoyos del chasis y del otro componente que va junto a la transmisión. Aquí yo batallé un poco, espero que ustedes no, en cuanto a la alineación de los huecos. Si ustedes empiezan a batallar también, intenten subir un poco la transmisión o bajarla, dependiendo de cómo se alineen mejor. Pero también tienen que tener en cuenta que tanto el componente este que acabo de tocar junto con el soporte tienen que hacer contacto antes de apretar los tornillos. Entonces, si no hacen contacto, si está muy abajo este componente, suban la transmisión hasta que estén juntitos y estén alineados. Ahora sí, vayan enroscando los tornillos, pero sin apretarlos. El apriete va a ser hasta el final, ya que todos los tornillos estén dentro. Aquí estaba haciendo lo que les mencionaba, estaba subiendo la transmisión con el gato para que hiciera contacto con el soporte y estaba tratando de alinearlos. Una vez alineados y enroscados sin apretar los tornillos, vamos a proceder a torquearlos con el torquímetro. Lamentablemente no encontré las especificaciones de torque para este modelo, pero buscando en internet y en foros que son de otros coches, encontré algunas similitudes para sus soportes y encontré que los tornillos que van a la transmisión deben ser ajustados entre 80 y 90 Nm y los que van al chasis 60 Nm aproximadamente. Aquí yo lo que hice es primeramente torquearlos todos a 50 Nm para que entren uniformemente y a partir de ahí ya torquear cada uno dependiendo de su requerimiento. Y listo, así es como se cambia el soporte de la transmisión, pero ahora tenemos que volver a conectar todo. Colocamos el depósito del anticongelante en su lugar y lo apretamos con sus 2 tuercas. Hacemos a un lado los arneses y los conectores para poder devolver el soporte de la batería a su lugar. Alineamos los huecos y apretamos los tornillos. También alineamos el contenedor de los arneses con sus roscas.
las colocamos. Y aquí viene una parte un poco complicada, que es volver a conectar los arneses con los fusibles. Lo primero que tienen que hacer es que cada arnés tiene que abonar correctamente dentro de su apartado y con su tornillo. Aquí vamos a hacer algo similar a cuando los quitamos. Tenemos que hacer que encaje perfectamente, vamos a hacer un poco de presión y va a entrar. También manteniendo esta misma presión por debajo del arnés con las manos, vamos a sostenerlo así y al mismo tiempo vamos a apretar el tornillo. Lo que tenemos que sentir es cómo el arnés va subiendo lentamente hasta conectar con los fusibles. Sabremos que lo hicimos correctamente si el tornillo llega a apretar y ya no lo podemos apretar más, o sea que llega a un tope. Si lo puedes seguir enroscando indefinidamente es porque no embona y tendrás que repetir este proceso. Haremos exactamente lo mismo con los 3 arneses y digo que esto es un poco complicado porque no hay mucho espacio para maniobrar. Y aquí ya quedó perfectamente encajado. Ya para finalizar con los fusibles, conectamos su placa metálica a la rosca y le ponemos su tuerca. No sin antes volver a encajar los clips con sus seguros. Ahora para comenzar a reinstalar la batería, colocamos su tapete primero. Colocamos la batería con cuidado de que no aplaste ningún cable. Conectamos el positivo. Conectamos negativo. Y antes de continuar con los demás soportes, van a querer hacer la prueba de ver si su cava todavía enciende, ya que al manipular fusibles y la batería siempre hay riesgo de que no encienda o que algún sistema eléctrico no quiera encender. Prendemos switch y luego intentamos arrancar y epic fail. Bueno, es justo lo que les comentaba. Aquí creo que hay de dos, al menos son las dos que me han pasado a mí. Una, o conectar mal los fusibles, que un indicador es que o la luz no encienda o el radio no encienda. O la segunda es lo que me pasó a mí, que no conecté bien los terminales de la batería. No aflojé bien el positivo y por eso no prende. Ya fui a apretar el positivo y el negativo para asegurarme y ahora sí ya, todo bien. Ya nada más me viene a asegurar que los clips encajaran correctamente. Tienen que hacer ese ruido como de un clic. Y le ponemos su tapa plástica de la misma forma. La aplastamos y escuchamos el clic. Y listo. Una vez hecho lo anterior, podemos continuar con los siguientes soportes. Afortunadamente para estos no es nada tan complicado como lo que acabamos de hacer. De hecho, es mucho más fácil. Para esto tenemos que desmontar el filtro de aire. Primero tenemos que desapretar la abrazadera de este conducto y la desmontamos, no sin antes desconectar ese conector para que no estorbe. La desconectamos y después vamos a aflojar 4 tornillos que están conectados en la tapa del filtro de aire. Ahora pasaremos a aflojar un tornillo que está conectado en la estructura del filtro de aire, al chasis. Este lo vamos a aflojar con un dado 10. Removemos la tapa del filtro de aire. Y una vez teniendo acceso al filtro del aire,
Vamos a desmontar estas dos gomas que están aquí puestas a presión. Simplemente jalamos y van a salir. También asegúrense de que este tubo de plástico que va hacia abajo salga. Y por último vamos a sacar a presión esta admisión de aire. Con esto ya sale toda esta estructura. Y eso es todo. Así de sencillo, ya tenemos acceso al soporte. Como ven, no fue ni de cerca tan complicado como el anterior. Similarmente, como en el soporte anterior, antes de aflojar los tornillos, vamos a levantar, ahora en esta ocasión, el motor con el gato y nuestro pedazo de madera. Igual asegúrense de alinearlo bien en el centro del cárter y levantamos. Una vez que el motor esté levantado con el gato, aflojamos ahora sí. Nuevamente recuerden de qué rosca sacaron cuál tornillo para que lo vuelvan a apretar donde mismo. Y este soporte así sale, sencillito. Y este pues no estaba tan desgastado, pero pues no está de más cambiarlo, ya que es genérico, y obtuvimos los originales. Comparamos el viejo con el nuevo, así se ven. Y va para adentro. Aquí igual nos aseguramos de que se alineen las roscas y que el soporte esté en contacto con el motor. Aquí se ve claramente que no estaban en contacto, por lo que tuve que subir más el gato, el motor, y miren, aquí ya estaban haciendo contacto. Aseguré de subirlo un poco más y listo. Ya con esto sabemos que podemos empezar a meter los tornillos, pero simplemente los enroscamos sin apretar. Y aquí los tornillos ya estaban entrando fácil con la mano. Y la otra mano es de un amigo que me estaba ayudando a grabar. Saludos al borrego, que trajo su bocina para este cotorreo. Ya está listo para torquearlos. Aquí sigue el mismo procedimiento. Todos los torqué primero a 50 Nm y después los que van al motor entre 80 y 90 Nm y los que van al chasis a 60 Nm aproximadamente. Por cierto, si alguien sabe las especificaciones de los soportes en cuanto al torqueo, que lo ponga en los comentarios. También saludos al teniente por brindarnos tremendo karaoke. ¿Dónde está roto el que cambiaste por programa? Una vez torqueados los tornillos, ya podemos bajar el motor del gato y procedemos a poner todo en su lugar. Regresamos a la estructura del filtro de aire, colocamos las gomas donde van, igual vamos a tener que apretar, entra en la presión, así, sencillo. Igual de este lado y nos aseguramos de meter este tubo por ese hueco. De igual manera su goma. Y por este lado colocamos la admisión del aire, que igual entra a presión. Vamos a colocar la tapa del filtro y después vamos a apretar sus tornillos y la tuerca. Vamos a colocar la manguera de admisión. Vamos a asegurarnos de que esté alineado como con ese cajoncito que tiene ahí y a conectar este conector para después apretar la abrazadera y que todo esté bien compactado y no haya fugas de aire. Aquí solo lo apreté un poco con el taladro
pero después utilicen una herramienta manual como un desarmador o un dado, porque si lo aprietan de más se va a tronar la abrazadera. Eso al final tiene que estar muy apretado y no se debe poder mover. Y ya por último colocamos los tornillos. Y esto fue todo para este soporte, sin tanto drama como el anterior. Finalmente cambiaremos el último soporte que se encuentra debajo del carro. Para esto no tendremos que levantar ni el motor ni la transmisión, pero sí tendremos que levantar el coche, de preferencia de ambos extremos, para que podamos deslizarnos debajo del carro cómodamente para trabajar en el soporte. Y recuerden poner el freno de mano. Y aquí muy importante, levantamos con el gato, pero siempre vamos a poner una torre de cada lado para estar lo más seguros posible. Nunca den por garantizada su seguridad cuando se vayan a meter a trabajar debajo del carro, y mucho menos si solo están utilizando un gato como soporte. Tienen que tener el apoyo de al menos una torre por cada lado. Aquí yo lo que hice para elevar más la seguridad es utilizar tanto el gato como la torre para sostener el carro. Simplemente una vez que coloco la torre debajo del carro, no remuevo el gato de tijera por completo, sino que le pongo un poco de tensión para que entre ambos estén sosteniendo la carga y exista un poco más de seguridad. Y del otro lado hice el mismo proceso, pero con otro gato que tengo, que es hidráulico. Y aquí podemos ver el último soporte que vamos a cambiar. Por una parte es sencillo, ya que solo tiene 2 tornillos. Pero por otro lado, depende de si tu soporte está muy atascado, está muy pegado a la estructura metálica, para ver si vas a poder sacarlo con facilidad o si vas a tener que manipular con fuerza. Y aquí tuve que utilizar una llave para este tornillo porque el torquímetro ni la matraca caben, por eso tuvo que estar ahí. Y recordemos que todos los tornillos de todos los soportes son medida 18 milímetros, por lo que esta llave también lo es. Aquí ya mejor me traje el torquímetro para no batallar, porque este está más apretado, ya que este sí cabe perfectamente. Y aquí ya va saliendo ese tornillo. Aquí no hay pierde porque este tornillo está así de largo y el otro no tanto, entonces no se van a confundir. Y aquí tenemos el otro. Como ven, está más cortito. Ya con estos 2 tornillos fuera, vamos a desmontar el soporte, que en mi caso salió bastante fácil. Solamente jalan hacia atrás y después hacia abajo. Parece ser que no estaba tan desgastado, pero igual, mejor lo cambio por el original. Pasamos a montar el nuevo y como ven es el mismo procedimiento al revés, hacia arriba y hacia enfrente. Ahora ya solo es cuestión de alinear las roscas con los tornillos y a colocar los tornillos. Este igualmente lo torqué entre 80 y 90 Nm. Y lamentablemente no pude hacer que cupiera el torquímetro en este tornillo, entonces tuve que tantear más o menos el apriete con esta llave. Y listo, terminamos el último soporte. Solo faltan las últimas 2 cosas, que es bajar el carro y volver a instalar esta cosa en la batería para que no se esté moviendo. Volvemos a desmontar la computadora y colocamos los brazos en sus huecos. Asegúrense de que queden bien trabados para que al momento de estar apretando la tuerca no se vayan a salir. Y una vez que estén atascados ambos brazos, procedemos a apretar las tuercas. Y por este lado, el tornillo que va al chasis. Continuamos apretando.
Y al final tuve que usar una llave para seguir apretando las tuercas, ya que el dado ya no alcanzaba la tuerca. Al final no tiene que quedar tan apretado, pero solo suficiente para que la batería se mantenga en su lugar y no se esté moviendo con las vibraciones. Volvemos a montar la computadora con sus 4 tuercas. Ahora sí, ya como último paso, definitivamente vamos a volver a montar esta placa que actúa como tope para la batería. Colocamos el tornillo y lo apretamos. Listo, eso fue todo, así es como se le cambian los soportes al Cavalier 2019. Y recuerden que yo no soy mecánico, solo soy alguien que le gusta hacerle sus servicios a su coche. Así que si tienes alguna crítica o alguna corrección de cómo puedo haber hecho esto mejor, por favor déjalo en los comentarios. Aún así, espero que les haya servido como base a los que quieren cambiarle los soportes a su Cavalier. Muy importante, al final no olviden ir por una pizza para comer con los panas.